Hoy vamos a tratar un tema que lo hemos titulado ¿Quiénes son los que hoy tienen el Urim y el Tumim? Hoy nós vai tratar um tema que está intitulado Quem está escutando e Urim e e Tumim. Muy bien, entonces el texto clave lo tenemos en Éxodo capítulo 28, versículos 29 y 30. O texto clave nós está em Éxodo 28, versículos 29 e 30. Entonces vamos a pedirle a un hermano que entienda bien el idioma del pueblo para que lo lea en su versión. Nós pedimos ao banco de compreender o idioma de Shelo bom para ler de sua versão. Y esta visa, y Aaron sí, Mester carga. Esta visa, y Aaron Mester carga en nombre nang de Eyunan de Israel, den e pechero de juicio riba su corazón. Ora que edrenta el lugar santo, como una conmemoración delante del Señor, continuamente. Y bom mester pone den e pechero de juicio, e Urim y e Tumim. Y nan mester ta riba Aaron su corazón, ora que edrenta delante del Señor. Y Aaron mester carga el juicio de Eyunan de Israel, riba su corazón delante del Señor continuamente. Amén. Bueno, entonces, este pasaje claramente dice que Aarón debía tener el pectoral del juicio y dentro de ese pectoral tenía que tener tanto el Urim como el Tumim. Essa aqui, é verso aqui da bisa nós, que Aaron mester a carga e pectoral de juicio, e de e pectoral aqui, e pechera de traje, e mester tabatin e Urim y e Turim. Muy bien, entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa el Urim y qué significa el Tumim? E pro me pergunta que nós mester a citar, kikota e Urim y kikota e Tumim. Urim significa resplandor y Tumim significa perfección. Urim significa resplandor y Tumim significa perfección. Entonces, ¿cuál era el propósito tanto del Urim como el Tumim? Números capítulo el propósito de Urim y Tumim. Números capítulo 27, versículo 21. Números 27, versículo 21. Esta Que lo visa, lea. además, es menester para delante de el sacerdote Eleazar, quien de lo consultape para medio de el juicio de Urim delante del Señor, conforme su orden nan menester sali y conforme su orden nan lo drenta. Tanto como Yunan de Israel junto con él, y gente e congregación. Amén. Muy bien. Entonces, aquí claramente se nos dice que el propósito de el Urim era para hacer juicio verdadero. Aquí nos mira claramente que el propósito de Urim estaba para hacer juicio verdadero. Muy bien. Ahora vamos a ver otro de los propósitos que tenía estas dos piedras. Primera de Samuel, capítulo 28. Nós também vamos outro propósito com duas pedras aqui estava tem. 1 Samuel 28, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6, que lea la hermana en el idioma del pueblo. Esta visa. Ora Saul a consultar con el Señor. Señor, no a contesté, ni para medio de sueño, ni para medio de Urim, ni para medio de profeta. Muy bien. Entonces,
Aquí claramente se nos dice que el propósito del Urim y del Tumim era consultar para conocer la voluntad divina. Aqui nós está mostrando-nos claramente que o propósito de Eturim estava para consultar e conhecer a vontade de Deus. Entonces, otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para quiénes eran estas piedras preciosas? Deuteronomios. Outra pergunta que nós mostrará se nós mostra para quem é pedra não preciosa aqui, Tabata. Deuteronomios capítulo 33, versículo 8, responde esa pregunta. Deuteronomio capítulo 33, versículo 8, te contesta y pregunta. Sí, que lea la Sí. hermana. ¿Cómo se llama la hermana? Lisha, Lishe. Lishe. Hermana Lishe, lean el idioma portugués. No, papiamento. Es que portugués y papiamento es casi lo mismo. Ajá. Coincidencia. Bueno, esta avisa sin aquí. Y de Leví, el avisa, cubo tumim, ibo urim, queda pabo, pabo, hombre nan piadoso. Quem debo a poner na prueba na masa. O quem debo a lucha banda de awanang di meriba. Amén. Muy bien. Entonces, el versículo 8 de Deuteronomio 33 dice claramente que el Urim y el Tumim iban a llevar los levitas. En versículo 33 de Deuteronomio, versículo 8, te dice nos claro que e Turim y e Umim, ta el levita na mestir a cargue. Ahora, dice también el versículo 8 que ellos iban a recibir estas piedras por ser piadosos. Esta bisa también kunalo a recibir e piedra na aquí pa sobra na tapata hombre na piadoso. Ahora, ¿por qué Dios le eligió a la tribu de Leví para colocar en ellos tanto el Urim como el Tumim? Di kung Dios escoge e tribu de Levi pa nang por a carga e Turim ku e Tumim. Y la respuesta la encontramos en Éxodo 32, versículo 26. Hermosura de hermosura. Éxodo 32, versículo 26. Que lea Ok. la hermana Lisette. Lisha, Lisette. Sí, me cuesta pronunciar su nombre. sí, es muy fácil. Lisha, Lisette. Lisette. eso. Me gusta más Lisette. Pero Vicente, ya no se llama Lisette, se llama Lisha. Bueno, el versículo 26 de Éxodo 32, 26. Bueno, Sí, esta avisa sin aquí. Moisés abay para den entrada de acampamento y avisa. Quem cutapa, Senhor, vim cerca mim. E tur e un hombre nan de Levi a reunir cerca de. Amén. Muy bien. Entonces, la pregunta clave acá en el versículo 26 es, ¿quién está por Jehová? E pregunta clave del versículo 26 aquí nanta. ¿Quién tapa Dios? Júntense conmigo. A la bien Y cerca se, a mí. y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y tur e yunan de Levi abay na su banda. Entonces, aquí llegamos a la conclusión que aquellos que hoy por hoy
se unan a la palabra de Dios son los que van a tener el Urim y el Tumim. Aqui nós chegamos à conclusão, o esnanco único é palavra de Deus, não tem esnanco também tem é Urim e é Tumim. Bomba! Bombazo. Bombazo. Es un bombazo, hermana. Es otro bombazo. Me copiaste todo, hermana. Sí, Me porque usted se copiaste. olvida y yo me acuerdo. Espectacular, hermana. Me alegras el alma. Bueno, Amén. la pregunta clave es ¿quién está por Jehová? Esa pregunta, ¿quién está por Jehová? Es súper clave. Pergunta, quem está na banda de Deus? Tá uma pergunta super importante. Porque eso significa que sola, única y exclusivamente aquellos que están a favor de la verdad son los que espiritualmente hablando van a tener el Urim y el Tumim. Solamente está na banda de Deus, também tem e Urim e Tumim. Buenas Muy noches. bien. Ahora, Boa tuvo noite. Jesús el Urim. Buenas noches. Tuvo Jesús. Diz aqui, mami. Diz aqui, Joy. Eta acabou diz, então não está se pergunta. Bom dia. Ante un versículo solo me quiera poner acerca de lo cual que la papia. Não, nós não temos mais. Ora, Ah, acaba, ya, ok, se pergunta. ok. Sim, sim. Sim, tem que paciência, Tuxi. Tuvo, Sí, hermano. tuvo Jesús el Urim y el Tumim cuando estuvo en esta tierra. E pergunta tá, Jesus estava tem e Urim e Tumim, ora estava tá ribetera aqui? Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Acá se viene otro bombazo, hermana. Hasta bom tá na caminho, minha irmã. Acá se Tá na viene caminho. otro bombazo. Juan, Dígale a la 5, Lisette, versículo 30. versículo 30. ¿Qué dice? Ya, ya. 5:30. Sim. Ya te avisa. Mi no por hasi nada de mi mes. Manera mi ta tende. Mi ta juzga y mi ta y mi juzgamento ta justo. Pa sombra mi no ta busca mi mes voluntad, sino es voluntad y es tú ku amandami. Amém. Amén. Entonces, aquí en el versículo 30 encontramos las dos piedras, tanto el Aquí, Urim como el Tumim. Aqui na versículo 30, nós tem duas pedras aqui. Tanto e Urim como e Tumim. Porque el versículo dice, mi juicio es justo. Mas sobre o versículo também mi juicio está justo. Y esa partecita del versículo que dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es la otra piedra llamada el Tumim. E Tumim tá parte que também mi nota busca mi voluntad, sino voluntad de Esum que a mandar. Essa é parte de Tumim. Ahora, estaba profetizado en el Antiguo Testamento que Jesús iba a tener tanto el Tumim como el Urim. Estava profetizado no Testamento que Jesus lo abaitem tanto e Urim e também e Tumim. La respuesta es sí. Y vamos a buscar Sí. Isaías capítulo 11, versículo 4. Isaías, Jesús, versículo 4.
Que lea la hermana Lisette. Lisha. Lisette. La hermana L nomás le vamos a decir. Y dale que quiere cambiarle el nombre. Bueno, dice así. A ver, Maku justicia dale. eta juzga e pobernang. Y decidí con honestidad pa e afliginan di etera. Y el suta etera ku e bara di su boca y ku e rosea di su lepnan e lo mata e malvado. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el versículo 4, la primera parte es lo que nos interesa. Porque El dice, versículo 4, la primera parte está interesándonos. versículo 4 dice que juzgará con justicia a los pobres. El versículo 4 te dice que él lo juzga con justicia y gobierna. Ahora, ese es en relación a uno. Ahora, en relación al Tumín, vamos a Salmo 48. Salmo 48 te va a identificar Etumim. Dice así el versículo 8, hermana L. Hermana Alicia. Eta visa pahasi bobontat. Oh mi Dios, ta un delicia para mí. Boleita de mi corazón. Amén. Muy bien. Ahí está. Entonces, acá tenemos los dos versículos que estaban profetizando que en Jesús iba a existir el Urim y el Tumim. Há dos versículos aquí, a profetizar, for de dentro do Testamento, o Jesus lo vai ter e Urim e Eturim. Muy bien. Ahora, algunos ejemplos de cuando Jesús, vamos a ver algunos ejemplos ahora en el Nuevo Testamento cuando Jesús usó el Urim y el Tumim. Vamos a ejemplo lá dentro do Testamento Novo, ora que Jesus usa e Urim e Etumim. Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 34. versículo 34. Eta avisa, Jesús avisa nang, mi comida tapahasi e voluntad de esun ku amandami, y pa cumplir con su trabajo. Amén. Jesus, sí, amén. Glória a Deus. Sí, entonces, acá dice claramente que la comida espiritual de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Aqui na entrevista clara, a comida espiritual de Jesus estava tá, assim e vontade de tata. Ahora, vamos a Juan capítulo 6, versículo 38. Van Juan, capítulo 6, versículo 38. Dice lo mismo. Eta bisa mesmo curso. Juan 6, 38. Pastor, eta avisa, pa sombra mi abaja for de chelo. No pahasi mi mes voluntad, sino e voluntad de esun ku amandami. Amén. Muy bien. Entonces, acá tenemos dos ejemplos. Con estos dos ejemplos ya tenemos claro que Jesús usó en su ministerio estas dos piedras del pectoral. Que menos te mira aqui, não? Claramente, tem su testemunho, que ela usa dos pedras nandi e pectoral aqui, e Urim e Etumim. Ahora, ¿quiénes son los que no tienen estas piedras? Quem está com não tinha pedra aqui? Vamos a Esdras capítulo 2. Van na Esdras, capítulo 2. Esdras capítulo 2, versículo 59
al 63. Capítulo 59 al 63. Ay, A ver, la hermana Lies, La hermana Lies, sí. Ahí. Esdras. Esdras, capítulo Esdras. 2, versículos Ajá. 59 al 63. Pero tenemos que Sí. enfatizar el versículo 63. Mucho ojo con el versículo 63 porque es clave. Ajá, Está para bien. ti no iba versículo 6:3, pues sobre esta clave. Capítulo 2, versículo 59 de 6:3, ¿no? Exacto. Claro. Ok. Y Entonces, subrayar, así aquí. la bomba está en el versículo 63. É bom de 63 na Ah, guarda bem. culpa. Ito bisa, awor esa kinang ta esnang ku abing for di telmela, telharsa, kerub, Adam Imer. Manang no por aproba ku ekas nan dinang tata nang inang descendencia tabata pertenecen a Israel. Eyu homber nang di Delia, eyu homber nang di Tobias, eyu homber nang di Nekoda, y di eyu homber nang di sacerdote nang. Eyu homber nang di Hababia, Nahabia, eyu homber nang di Kos, eyu homber nang di Barzilia, kende atuma esposa for di eyu mujer nang di Barzilia, y Egaladita, y el awardo llama nanang number. Esa kinang a busca den registro di nang antepasado nang, ma no por ahaya nang, pese nang awardo considera impuro y a queda excluir for di sacerdocio. Y el gobernador abnang pa no come for di ecosnang di más santo, te ora ku un sacerdote a consulta Urim y Tumim. Amém. Amén. Muy bien. Entonces, aquí tenemos claramente que el gobernador en el versículo 63 les dice a ellos que tenían que esperar hasta que haya sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Amém. ¿Está? Sí, claro. Bueno, entonces, Enang abisa nang, sacerdote, abisa gobernador, kunano por come for di ecos na mas santo, te ora kunang consultar, sacerdote, pa sacerdote consultar Urim y Tumim. claro, porque en el versículo 62 dice que buscaron su registro de genealogía y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Pa sobre esta visa aquí nang kunang a busca na registro di nang antepasado nang, pero no aguardo allá. PC nang aguardo excluir for di sacerdocio, pa sobre na no haya nang registro. Entonces, como no se encontró registro si eran o no del pueblo de Israel, tenían que consultar a Jehová. Ah, como kunano por allá un registro, si es hombre na kitaba de sacerdote, na mistera vai consultar Jehová. Exactamente. Por lo tanto, el comer de las cosas más santas equivale a hoy en día, a ser miembro de iglesia. Come di ecos nang santo, awe significa ta miembro de iglesia. Exactamente. Entonces, aquí vemos que aquellos que no tienen su registro, o sea, no están de parte de Jehová, no pueden tener el Urim y el Tumim. Mas aqui na nós também era com nota de parte de Jeová, não por ter Urim, ni Tumim.
Muy bien. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual los impíos no pueden tener estas piedras preciosas? Qual é o motivo Habacuc, e malvado não portim e pedra não precioso aqui? Habacuc, capítulo 1. Acá se viene Habacuc otro bombazo. 1. Acá Habacuc se viene otro bombazo. Habacuc, capítulo 1, versículos 2 al 4. Habacuc 1, 2 para 4. Outro bom, está na caminda. Otro bombazo, hermana Lisette. Olha, Esta vistacina aqui. Adelante, hermano. Tem que tempo. Tia. Esta visa. Tem que tempo, o Senhor, lo mis clama para ayudanza e abo no te atende. Mitas clama nabo. Violencia tohbo no te salva. Pakiko bota hasimi mira equidad y tahasimi mira maldad. Si destrucción y violencia tami delante, tin desunión y pleito talanta. Pese lei ta guardo ignora y justicia nunca ta guardo así. Pa sombra e malvado ta rondona e justo, pese justicia ta guardo perverti. Amén. Ahí está. Muy bien. Ahí Entonces, aquí vemos en estos pasajes aqui na nossa mira de passagem aqui. que aquellos que le hacen la guerra al pueblo de Dios Esta no guerra o pueblo de Dios no pueden tener el Urim y el Tumim. no portem e Urim e Tumim. Otro punto. Otro punto. ¿Se puede tener el Urim sin el Tumim? Nos portem e Urim, anto toch sin e Tumim. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 23 al 28. Primeira Reina 3, 23 de 28. Primeira reina quanto? 23. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 23 al 28. Ok. ¿23 al 28? Y esta avisa sin aquí. E ora el rey avisa. Es un tabisa. Es un vivo tamiyu. Y es un muerto taboyu. Y el otro tabisa. No. Es un muerto taboyu y es un vivo tamiyu. Y rey avisa. 13 un espada para mí. Así nanan a 13 un espada delante de rey. Y rey avisa. Parte é mucha vivo na dos. E duna mitarna é um e mitarna é outro. E ora é mulher, quem su tabata é um vivo. A papia com rei, pa sombra e tabata profundamente comovi pa suyu. E ela avisa, oh mi senhor, dune e eu vivo e não mate de nenhuma maneira. Mas é outro avisa, ele nota ni dimi, ni dibo, partiena dos. E ora el rey a contestar y avisa, duna e prome mujer e eu vivo y no maté de ninguna manera. Ta su mama. Ora inter Israel atende de juicio ku rey aduna nan ahaya temor para rey. Pa sombra nan amira ku e sabiduría de Dios tabata denje para administrar justicia. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado el versículo sea 28. Jesús. Subrayen a muerte el versículo 28 porque ahí está
la piedra del Urín y del Tumín. Ajá, on the strip, marca un streepje die versículo 28, sobre Porque- Enanta y Urim y Etumim. Porque el versículo 28 dice que todo Israel se quedó asombrado con aquel juicio que había dado el rey. Sobre Enai também se correnter Israel a queda assombrar para o juízo que o rei aduna. Muy bien. Ahora, ¿por qué es tan crucial para nosotros descubrir cuál es la voluntad de Dios? Biconca assina crucial para nós, para conhecer a vontade de Deus. En el libro de la señora White, La Iglesia Remanente, página 102, encontramos la siguiente declaración. En el boekje de Hermana White, Iglesia Remanente, ¿cuál es la página? 102. Shane 2, nos da la siguiente declaración. Dice, constantemente debemos tratar de conocer cuál es la voluntad de Dios. Constantemente nos se trata de conocer cuál está la voluntad de Dios. Y avanzar en ella, pues en eso radica la vida eterna. Y avanzar en la voluntad de Dios para sobre acá, esa vida eterna está. Alabado sea el nombre del Señor. Qué Gloria a Dios. declaración más hermosa. Y declaración más bonita esa está. Porque acá dice que no solamente debemos conocer cuál es la voluntad de Dios, sino avanzar en ella. Para sobre aquí no solamente nos vamos conocer cuál es la voluntad de Dios, pero nos vamos avanzar para delante de Él. Y dice la última parte que en eso radica la vida eterna. Y de la parte final de vista para sobre de esa vida eterna. O sea, dicho en otras palabras, hermano, el que no quiera conocer la voluntad de Dios se pierde. Otra palabra visa es un que no quiere conocer la voluntad de Dios, que te va a perder. Esté en la iglesia y tenga cargos, no interesa, se va a perder. No importa que te den iglesia y te encargo, te va a perder todo. Muy bien, ahora, ¿qué relación tiene Mateo 5:5 con el Urín y el Tumín? Vamos a Mateo. Mateo 5:5 tem o Urim e Tumim. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 5. Deixa? Mateo capítulo 5 a la hermana L. Amém, hermana Lisha. Lishe. Mateo 5:5 Tabita, bendicionada es nan humilde, pa sombra narlo hereda etera. Amén. Dios. Amén. Muy bien. Ahora, este versículo lo vamos a conectar con Patriarcas y Profetas, página 403. Nós trabalhamos Patriarcas e Profetas, página 403. Dice así: los mansos son dirigidos por Dios. Es nan manso, da guardo dirigir para Dios. Y ahora viene la bomba, hermano, agárrense porque esto es Agora é bomba também, romana. Aguanta duro. Ahora va a decir por qué. Porque son dóciles. Pasó, porque son. Porque son dóciles. Pasó brananta manso. Y dispuestos a recibir instrucciones. Y nanta clara para recibir instrucción. Están deseosos de hacer la voluntad de Dios.
Y nanta deseoso para hacer la voluntad de Dios. Ahí está. Entonces, Ujú. los mansos son los que van a tener el Urim y el Tumim porque ellos están dispuestos a saber y hacer la voluntad de Dios. Es lang manso, tabay ting e urim y e tumim, pa sobrananta dispuesto pa saber y hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual muchos no progresan en su vida cristiana? Di kung ta tinghopin ang kuno ta progresar de na vida espiritual. Cada día con Dios, página 259. Cada día con Dios. Página Página 259. 259. Dice, la razón por la cual tantos no progresan en su vida cristiana E motivo pa qual hopin ang nota progresar de na vida cristiana consiste en que consideran que su propia voluntad es la voluntad de Dios. ¡Qué bomba! ay. Pa sobra nanta quiere unang mes voluntad, ta voluntad de Dios. Ahí está. O sea, en otras palabras, ellos creen que la voluntad de ellos es la misma que la voluntad de Dios. Pa sobra nanta quiere unang propio voluntad, ta e voluntad de Dios. Hacen lo que quieren y se ufanan en que están haciendo la voluntad divina. Nang tahasi ng mes voluntad, anto nanta broma, uta voluntad de Dios nang tahasi. Ahora, ¿qué relación tiene Juan 17:3 con el Urim y el Tumim? Vamos a leer. Y relasyon Juan 17:3, tingo e urim y e tumim. La hermana L, si puede leer el versículo 3. Rumang lisya po lesem? Siguro. Y esa aquí ta vida eterno, kunang por conocebo, el único Dios verdadero y Jesucristo, quien debo amanda. Amén. Amen, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ese versículo lo tenemos que conectar con Cada día con Dios, página 370. Cada día con Dios, página 370. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios Y perfecto conformidad na e voluntad de Dios es la condición a partir de la cual se nos da la vida eterna. ta e condición que Dios te pone para nos a vida eterna. Ahí está. Entonces, si yo no me conformo con la voluntad divina, no puedo tener vida eterna. Si a mí no te conformas con la voluntad de Dios, mi no puedo tener vida eterna. Ahí está. Ahora, ¿qué relación tiene este tema con la prosperidad de la iglesia? Y con el tema aquí tiene a ver con la prosperidad de nuestra experiencia espiritual. Y dice así. Testimonios para la iglesia, tomo 2, página 602. Testimonio para la iglesia, página, Tomo parágrafo 2, página 602. 602. Sí. Dice, muchos no manifiestan un ferviente deseo de comprender la voluntad de Dios. Opino te manifesta un ferviente deseo para conocer la voluntad de Dios. Cuanto más personas de esta clase exista,
Mas tanto persona te existi kuting di tipo de gente nang aquí, menos próspera será la iglesia. mas menos prosperidad e iglesia lo alcanzan. Ahí está. E Y nada, ahora, ¿cuál es la aspiración más grande de aquellos que tienen el Urín y el Tumín? qual é a aspiração mais grande de estar kuting e Urim e Tumim? Dios nos cuida, página 40. Dios te cuídanos. Página 40. Aquellos, Está. aquellos que moran en Cristo no preguntarán cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer los requerimientos de Dios. Estão com a Bíblia em Cristo. Nota contra que conta é mais menos kunang kurhasi para satisfazer a vontade de Deus. Sino que aspirarán a una vida de completa conformidad con la voluntad de Dios. Pero nada lo aspiran a uma vida de completo comunhão com a vontade de Deus. Ahí está. Muy bien. Hasta acá llegamos, hermana. Ahora vamos a las preguntas. De aqui não se chega a war nos tabay pa e pergunta ng Rumanang. Mi tabay sira e gravação para nos começar de novo.